Que la iconografía de Jesús, obviamente inventada en el medievo, hecho, obviamente, de forma que nos guste. A nosotros en Occidente, puesto que nosotros, Jesús, entre comillas, fue vendido aquí en Occidente como figura y como imagen. Entonces, si fuese verdad, o cierto este tipo de historia fuera o sobre su nacimiento, pudo también haber tenido ese fenotipo, este Jesús. En el sentido que si el hijo de un Gabriel, es decir, un Geber de un él, es decir, uno que ejerce el poder en nombre de Elohim o de él, y este porque Gabriel no es un nombre propio, indica una función, una cierta jerarquía militar, un cierto grado de una jerarquía militar. Entonces, un Gabriel visita a Elizabeth y ella queda embarazada de Juan el Bautista. El mismo Gabriel visita a María y ella queda embarazada de Jesús. Si ustedes leen el estudio sobre la teología judeocristiana del jesuita Jean Danielou, que era cardenal académico de Francia, o teólogo, obviamente, docente de teología, él dice que no hay dudas. O sea, él dice, no es una interpretación vía, dice, no hay dudas que el concepto del Espíritu Santo en el Evangelio no es otra cosa que la transposición cristiana de la figura del Antiguo Testamento, del Gabriel. Es decir, que cuando se habla del Espíritu Santo, en realidad se está hablando de un Gabriel. En el Antiguo Testamento, Gabriel es definido clarísimamente, inequívocamente, como un Ich, un individuo masculino. Por lo cual, si es verdad lo que dice Jean Danielou, cuando se dice que el Espíritu Santo cubrió a la Virgen, cubriendo a la Virgen está un Gabriel. Así que hay que sacar el Espíritu Santo de la discusión. Bueno, habría que verlo, si fue por inseminización directamente o él se ofreció como inseminador, eso no lo sé. Por debajo, sí, por debajo del jefe se ubican, por debajo de ellos, otros jefes. Termino con esto. Veamos. Hay evangelios que no debemos creer que son verdaderos. Es decir, debemos creer verdadero que simplemente un espíritu, no sabemos cómo, dejó embarazada a una virgen. De una forma que ella permaneció virgen y que esto es algo normal. Lo debemos creer completamente normal según estas enseñanzas. Si nosotros leemos el protoevangelio de Giacomo, cuando José vuelve de un viaje de trabajo, después de 6 meses y encuentra a la Virgen, la encuentra embarazada. Y claro, no se pone contento. No es esa representación idílica por la cual llega un ángel que la tranquiliza y le dice, todo bien, todo está ok. Él se enoja muchísimo y dice, pero ¿quién es el que me ha hecho esto? ¿Y ahora qué le digo? El Señor que me lo ha confiado. ¿Qué cosa le digo? Y dice algo bellísimo. Dice, bueno, me ha sucedido lo que ocurrió a Adán, que tenía una compañera y llegó uno y la sedujo. Estamos en tiempo de Jesús. Y si lo pensamos, precisamente Adán tenía una compañera y llegó uno y la sedujo. Y dice José, bueno, me ha sucedido lo mismo. Y él teme que a María se le haya presentado uno que le haya engañado haciéndose pasar por otro. Es fuerte. Pongamos otro ejemplo. Vamos a un ejemplo un poco más adelante. Este Gabriel realiza inseminaciones de don gemelos, de la estirpe adámica, es decir, de la estirpe de la que tendría que descender el Mesías judío, Mesías judío, no de los otros cristianos, que es una invención sucesiva. Mesías judío que debería liberar a Israel del yugo extranjero. El primero preparaba el camino para el segundo. Cuando
Juan el Bautista predicaba en el Jordán, se dice que iban con él a confesarlo. Ahora para nosotros, la confesión, la imagen que viene a la mente de una escena, el cual uno habla al oído y cuenta una confesión, una invención colosal y estúpida de la iglesia. Piensa que en la Edad Media los sacerdotes escuchaban todo de todos. Si el poder laico quería hacer confesar a un asesino, lo debían torturar. El asesino iba con el sacerdote y le decía: yo maté a alguien. Una cosa estupenda. Él predicaba, la gente iba con él a confesarse. Ahora, en griego, aquellos que iban con él era exonomendi, es decir, dígalo con énfasis, casi gritando. Ahora, si él estaba preparando el terreno, aquel que debía de venir, es decir, el Mesías verdadero que iba a liberar a Israel del yugo extranjero, él estaba armando un ejército. Y para construir un ejército, a quienes va a buscar, a los pacifistas o a aquellos dispuestos. Así que la gente, obviamente que esta no está exemongemeni, es decir, no lo hacen con énfasis. El que no tenga mi pensamiento lo sacas inmediatamente. Así que los que iban ahí decían: yo maté a 2, vengan con nosotros. ¿Usted qué hizo? Yo incendié, venga con nosotros. Pero después va y le dice a los escribas y fariseos: ustedes, raza de víboras, si practica la metanoia, que está traducido como conversión, entendiendo que aquí está el concepto que nosotros tenemos de conversión, que en realidad quiere decir el cambio de tu modo de pensar, vuestra cabeza ya está a nuestros pies y nosotros los matamos. Es decir, y te unes a nosotros, o cuando llegue la batalla final te asesinamos. Después Jesús justamente el que lo dice: después de la batalla final los derrotamos, terminarán en el Gehenna. Ese será su destino porque, bueno, las cosas no se dieron. Digamos que el que iba a venir, el que esperaba venir, el que iba a venir no vino, así que todo terminó así. Terminó así, pero incluso aparece otra de las cosas que no debemos creer verdaderamente en absoluto. Porque que está escrito exactamente igual que como están escritos, que al contrario, tenemos que creer que Jesús resucitó, pasando a través de la piedra, atravesando el sepulcro, etc. Mientras que el Evangelio está escrito que cuando las mujeres llegaron allí, la puerta estaba abierta, pero no queda claro cómo. Después dice que estuvo ahí 3 días, la cual no es verdad. En el sentido que lo pusieron ahí el viernes al atardecer. Las mujeres van al amanecer. El domingo a la mañana, es decir, como máximo pasaron 36 horas. No 3 días, sino 2 días y algo. Según mi opinión, después de 23 horas, lo sumo pasó la noche ahí. Porque le hicieron de forma que pudieron bajarlo vivo de la cruz, porque le dieron lo que les daba en general a los crucificados, es decir, una esponja somnífera, que era una esponja embebida con sustancia alcaloide, que era extraída de la mujer, la embebían en vinagre, porque la evaporación del vinagre hacía inhalar inmediatamente esa sustancia alcaloide que producía el desmayo, y que producía entonces esta especie de muerte aparente. Después lo bajaron rápidamente. ¿Por qué? Porque si hubieran hecho con él, como se hacía normalmente, como se hacía con los otros, le hubieran partido los huesos, obviamente. No hubiera podido salvar. Así que lo hicieron de una forma en que lo rompieron o le rompían los huesos. Pero el evangelio protoevangelio de Pedro, un evangelio que nosotros no debemos creer verdadero, nosotros debemos creer verdadero que Jesús resucitó atravesando la piedra. Repito, la puerta estaba abierta. Así que en el Evangelio de Pedro está escrito que esa noche una luz descendió, una luz venía de 2 individuos, hicieron rodar la puerta del sepulcro, entraron 2 individuos, salieron 3, y el tercero tenía dificultad para caminar, porque venía sostenido, y después se lo llevaron. Bueno, decidan ustedes cuál quieren creer. Es una cuestión más delicada de la que yo vengo. Yo quiero decir es que, además del hecho de que ha pasado a atravesar de la piedra, esta está en la historia. Y que si él hubiera sido un hijo de un Gabriel, no sé cuál de los dos es biológico, no sé cuál de los dos tiene más consenso, pero repito, usted hagan lo que quieran, pero nadie imagina nada nuevo para contar, pueden hacerlo con su